Los 5 casos más misteriosos de la historia. Programa número 22. Yo soy Juanvi y estás en Solo Paranormal. Solo Paranormal. Vamos a empezar con el primero de los casos, que es el caso de este piloto, ¿no? de avión, este aviador, que se llamaba Frederick Valentich. Para que vayáis viendo quién era este hombre. Ahí lo tenéis, ¿eh? Este es el periódico de la época donde ya hablan de este caso. Pero os voy a contar un poco de qué va la historia de este hombre, ya que en octubre del año 1978, cuando este piloto australiano desapareció de manera misteriosa mientras volaba sobre el estrecho de Bass. Que aquí viene lo curioso, ¿no? Que durante la transmisión de radio con los controladores de tráfico, ya sabéis que los aviones están totalmente conectados con el tráfico aéreo, ¿no? Con los controladores. Pues este hombre de repente empezó a informar de que había una presencia, una nave muy extraña que parecía estar siguiéndole, ¿no? Desde hacía un rato. Entonces este hombre pues ya se empezó a mosquear. Lo avisó, empezó a pasar los minutos y tal, y parecía que esa nave no se iba. Volvió a avisar y dijo que seguía viendo a esa nave y que incluso ahora estaba viendo que tenía como unas luces a su alrededor de color verde, y no solo eso, sino que también informaba de que estaba haciendo una serie de movimientos muy erráticos y muy ilógicos. Es decir, estaba viendo cómo podía cambiar de dirección, ¿no? Cómo podía, a lo mejor, ir hacia la derecha 100 metros y luego hacia la izquierda en un segundo. Es decir, estaba viendo una serie de movimientos que hacía esa cosa extraña que tenía detrás, y ahí le empezó a entrar ya el miedo, ¿no? Esa última llamada fue bastante angustiado, diciendo, oye, mira, que yo estoy viendo que esta cosa que me está siguiendo hace unos movimientos muy extraños y tiene hasta incluso unas luces verdes. Según lo estaba él contando, de repente, ¡pum!, la comunicación se cortó. A partir de ese momento, nunca más se supo nada de este hombre. Pero ni de este hombre, ni de su avión. Y nunca encontraron los restos. Y tenéis incluso la placa conmemorativa que le hicieron, el desconocido. Ahí lo tenéis. Frederick Valentich, el hombre que dijo ser perseguido por algún tipo de nave, ¿no? Vamos a ir con el siguiente de ellos, los niños verdes de Bullpit. Fijaros, ¿eh? Y es que dicen que en el siglo XII se encontraron a 2 niños de piel verde, que además vestían unas prendas bastante extrañas, que aparecieron en el pueblo de Bullpit, en Inglaterra. De ahí el nombre, ¿no?, del caso. Según cuentan, dicen que estos niños no hablaban ni inglés ni ningún idioma conocido, ¿no?, o que ellos conocieran. Como que aparecieron de la nada de repente en ese pueblo, ahí. Esta es la entrada al pueblo. Continúo con esta historia, y es que ya os digo que aparecieron estos niños que en principio nadie sabe de dónde salieron, y sobre todo que no se podían comunicar con ellos. No hablaban inglés ni ningún idioma. Estos niños, la peculiaridad es que solo se alimentaban de habas verdes. Hombre, de ahí el color, supongo, no lo sé, una movida súper rara, ¿no? Dice en la historia que finalmente aprendieron a comer otro tipo de alimentos, ¿no? Y poco a poco fueron ya aprendiendo a hablar. Y su piel fue recuperándose a color natural, ¿no? Entonces, lo único que sí que cuentan es que uno de estos 2 niños, poco después ya de la llegada, de cuando los encontraron, a los pocos días, murió. Ese no se adaptó, ¿no? Por lo que sea. Pero que el otro sí se adaptó, y que de hecho siguió teniendo su vida normal. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, oye, ¿esto qué puede ser? ¿Fueran algún tipo de niños enfermos que estuvieran ahí perdidos o los hubieran abandonado? Esa es una de las teorías. También hay otras que dicen que estos niños aparecieron porque cruzaron algún tipo de pasarela y vinieron de otra dimensión. Esa es otra de las teorías. Luego hay otra que dice directamente que eran reptilianos, ¿no? Y de eso su color verde, que eran de origen extraterrestre. Pero oye, ahí queda la historia, que sepáis que lo podéis buscar en internet. Este pueblo existe, la historia existe, será real, será una leyenda. Los niños verdes de Bullpit, que cada uno opine lo que quiera. Vamos por el tercero, que sería la criatura de Mothland, que tú dices, me suena, pero no termino yo de caer muy bien qué puede ser esto. Estamos hablando del hombre polilla y al lorito, porque tú dices, esto es una historia, es una leyenda. Bueno, pues ahora vais a ver que hay gente que afirma que lo ha visto. Y es que dicen que entre noviembre del año 1966 y diciembre del año 67, es decir, un año, en la ciudad de Point Pleasure, en Virginia Occidental, dice, fue aterrorizada por varios avistamientos de una criatura humanoide que tenía como alas y ojos rojos brillantes. Era conocida
como Mothman o el hombre polilla. Ahí tenéis además una imagen de cómo ellos lo describieron, ¿veis? Ahí con esas alas grandes, enormes y del tamaño de una persona, ¿eh? Varios testigos lo que decían es que cada vez que se encontraban con esta criatura, al poco tiempo sucedía una catástrofe, una tragedia. Es decir, es como que era premonitoria. Tú te encontrabas con esta criatura, con este hombre polilla, y al poco tiempo iba a ocurrir algo. Y fijaros sobre todo en el detalle del puente que hay detrás de él. Fijaros. Dicen que hubo una tragedia que varios testigos aseguraron, antes de que ocurriera, haber visto pues, a esta criatura. Y fue el colapso del puente Silver Bridge en el año 1967. Esto ocurrió. Lo podéis buscar en internet. Entonces, algunos dicen que esto es una leyenda, que esto es imposible, que cómo va a existir esta criatura. Pues muchas de esas personas, muchos de esos testigos en aquella época, a periódicos de la zona, periódicos locales, cuando fueron a entrevistarles y tal, aseguraron que se habían cruzado con este hombre polilla. Flipa. Estos son testimonios del año 1966 y 1967. Hay gente que afirmaba que lo habían visto, otros que dicen que no, que es mentira. Pueden ser muchas cosas, pero eso ya, oye, cada uno queda a su libre decisión. Bueno, vamos a pasar con el cuarto de los casos y vamos a irnos hasta la población de Marfa, que esto está en Estados Unidos. Y ahí tenemos el cartel de bienvenida a este pueblo, ¿no? Welcome to Marfa. Y es que desde el siglo XIX, en esta pequeña ciudad de Marfa, que está al oeste de Texas, se han visto, ¿no? Hay varios testigos que dicen que hay un fenómeno bastante misterioso, en el cual ya le han puesto hasta nombre, ¿no? Lo llaman las luces de Marfa. Y es que según cuentan, se vienen viendo estas misteriosas luces desde hace tiempo y serían además como de diferente tipología, ¿no? Hablan desde tipo destellos, ¿no? Pequeños destellos que se ven pum, 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 pum. Y también que irían cambiando de colores. Fijaros, aquí esta ya supuestamente sí es ya captada en esa zona. Y es que ya os digo que desde el siglo XIX son varios los testigos que afirman haberlas visto. Aparecen como destellos o diferentes luces de diferentes colores, pero siempre suele ser en el horizonte nocturno cuando empieza a amanecer y moviéndose de manera errática, incluso cambiando de forma. O sea, qué movida. Cambian de forma. Dice, aunque se han propuesto varias explicaciones al respecto, no sé, por ejemplo, ¿no? Dicen fenómenos atmosféricos. Claro, hay una cosa que son las luminarias, que a lo mejor pueden ir por ahí los tiros, que sea como algún tipo de orbes, ¿no? De luminarias. Lo de que cambia de forma es lo que a mí me descoloca un poco. No lo sé. Dice, aunque se han propuesto varias explicaciones como fenómenos atmosféricos, incluso gases naturales de origen natural, que también puede ser, ¿no? O incluso alucinaciones, dice, está claro que las evidencias y las imágenes y demostrarían que eso es real. Dice, el fenómeno continúa a día de hoy y por lo visto están yendo mucha gente a investigarlos. Mira, voy a poneros alguna otra imagen que tengo por aquí. Ahí tenemos otros. Aquí tenemos estos puntitos. No sé si los estáis viendo. ¿Ves? A ver, a mí ya os digo, lo de los movimientos erráticos y todo eso es lo que a mí me mosquea un poco, ¿no? Y me parece que sería interesante de estudiar. Así que, oye, si hay alguien que nos está viendo de la zona y lo puede captar en vídeo y nos lo puede enviar, pues perfecto para que lo podamos analizar. Venga, vamos a ir con este hospital, vamos a meternos de lleno ya al hospital de Shipley. Y es que este lugar yo iba de cabeza. Ahí tenemos la entrada a este hospital que está ubicado en Washington DC, en Estados Unidos. Y es que según dicen, este lugar ha sido testigo de infinidad de sucesos paranormales que además vienen desconcertando desde hace años tanto al personal médico que allí trabaja como a los residentes / pacientes. O sea, a lorito, ya la vais a ver por qué. O sea, es un sitio bastante grande. Fijaros además el pasillo, ¿no? Qué mal rollito da. Y es que este hospital fue construido en la década de 1890, es decir, hace más de un siglo. Y este hospital ha sido escenario de numerosas tragedias y experiencias traumáticas a lo largo de los años. Imaginaros más de 100 años, e incluso con guerras, ¿no? La de cosas que han pasado y habrán pasado en ese lugar. Y muchas traumáticas. Claro, dice que todos esos sucesos, todas esas energías se han ido acumulando en este lugar y ha contribuido pues a que se cree pues una atmósfera que está bastante cargada, y ya no dicen de energía positiva,
No, todo lo contrario, dicen que sería incluso energía negativa, ya que esto estaría provocando actividad paranormal. Y es que según cuentan, algunos de ellos dicen que, por ejemplo, dice que han llegado a ver figuras, o lo más normal, ¿no?, es que se vean figuras fantasmales, espectros, que van deambulando tanto por los pasillos como por las escaleras y habitaciones de pacientes. Es decir, estos espectros estarían visitando estas sombras a pacientes y estarían andando por pasillos y diferentes ubicaciones de este lugar, ¿no? Pero dicen que ya no solo es verlos, sino que cuando los ven, estas figuras siempre van acompañadas por una sensación de frío muy intenso y unos escalofríos bastante notables. O sea que cuando lo ven, ¡bum!, se les eriza la piel al momento. Dice, los trabajadores del hospital también han descrito luces que se encienden y apagan solas, objetos que se mueven sin ningún tipo de sentido ni explicación. Dice, y apariciones inexplicables en los monitores de seguridad. Curioso. Pero es que pasan todo este tipo de cosas y ya lo dan hasta como por normal, ¿no? Ya se han acostumbrado, ya no le tienen ni siquiera miedo. Dice, pero claro, dices que hay uno de los incidentes en concreto que sucede bastante frecuentemente y es el que más les preocupa. Dice, es el que a nosotros nos parece el más perturbador de todos. Dice, ocurre en la sala de operaciones. No han dicho en cuál, supongo que tendrá varias. Es que dicen que en una sala de operaciones en concreto, que además la tienen totalmente identificada, dicen que el personal médico que trabaja en ella, dice que afirman haber presenciado cómo los equipos quirúrgicos se mueven por sí solos durante las operaciones, así como luces que empiezan a parpadear, equipos que se mueven solos y se desconectan. Que esto es lo que a mí más me parece preocupante de todo. Dice, y apariciones breves de lo que parece ser una figura sombría que merodea por la mesa de operaciones. O sea, al loro. O sea, al loro. Ya no es lo que pasa en los pasillos o en la habitación de la sombra que te la puedes creer o no. O sea, es que en la sala de operaciones varios trabajadores afirman haber visto una sombra merodeando por la cama, o sea, donde te están operando, y ya no solo eso, sino que juega con los aparatos que hay allí. Tú imagínate que tú tienes un respirador de estos automáticos, que tu vida depende de él, y lo que sea la entidad lo manipula, lo apaga, tal. O sea, es que no es ninguna tontería, ¿eh? Dice, los pacientes también han informado de experiencias inexplicables como voces susurrantes en sus habitaciones, sombras que se desplazan por los techos y paredes, y en algo que la mayoría coinciden: tener la sensación de ser observados cuando están solos en su habitación. Dice, al final son tantas las experiencias vividas en este lugar que son muchos los pacientes y trabajadores que han solicitado ser trasladados directamente a otros hospitales. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el hospital de Sibley? Ahí lo dejo. 5 casos que sorprendentes son bastante. Y como siempre digo, y vosotros ya sabéis, que no pueda haber algo no quiere decir que no exista. ¡Ser buenos! ¡Os quiero! ¡Chao!